hace como 3.000 años atrás, o más de 3.000 años atrás, cuando la nación de Israel, la antigua nación de Israel, después de haber tenido una monarquía, que era, después de haber tenido una teocracia, que era Dios que gobernaba a través de una persona que Dios dirigía, comenzó un nuevo tiempo donde inauguró una nueva forma de gobierno y fue la monarquía. Y así tuvieron un primer rey, que fue el rey Saúl, luego un segundo rey, que fue el mejor rey que tuvo Israel, el escritor de la mayoría de los salmos, y fue el rey David, fue la época de oro del reino de Israel, y un tercer reino, donde estaban todos unidos, que fue el reino de Salomón, el hijo de David. Y después, cuando Salomón murió, se levantó su hijo Roboam, y ahí se armó un lío bárbaro, se armó la grieta, llegó ahí, tan antiguo es la grieta como hace más de 3.000 años atrás, y se separaron el reino del norte y el reino del sur. Y vos me decís, ¿para qué me estás hablando de todo esto? Domingo a las 7:30 de la tarde me estás dando una clase, ya vas a entender para qué, porque está bueno conocer la palabra y está bueno conocer la historia de la palabra, no solamente versículos así salteaditos, salpicaditos, sino entender de dónde vienen las historias. Entonces se divide este reino del norte, que pasa a conformar 10 tribus, y el reino del sur se queda con solo 2 tribus, y dentro de todo el reino de Judá, que era el reino del sur, eran más o menos los mejorcitos, digamos. Rey tras rey que se levantaban dentro de todo, zafaban, por así decirlo. Algunos reyes eran muy idólatras o se apartaban de Dios, pero después se levantaba otro que más o menos la zafaba y más o menos iban ahí, ¿no? Los del reino del norte eran más desastrosos, eran más idólatras, estaban más lejos de Dios. Pero en este reino del sur hubo un rey que fue bastante bueno, que se llamó Ezequías. ¿Alguien se acuerda algo de Ezequías? Hagamos cuenta que estamos en una clase de instituto bíblico. Algo de Ezequías. ¿Qué se acuerdan de Ezequías? No, Ezequías. Fue un rey bueno, Ezequías. Fue un rey bueno, dentro de todo fue un buen rey. Se enfermó mucho. Yo tengo compañeros con los que leemos la Biblia en un año, por ahí. Leemos la Biblia, comentamos la Biblia y la vamos leyendo juntos, la vamos estudiando juntos. Por allá está otra más. Y es una experiencia hermosa que estamos viviendo, y ahí vamos aprendiendo un poco de la Biblia. Y este rey Ezequías se enfermó gravemente, y vino el profeta Isaías y le dijo: te vas a morir. Te vas a morir, prepará, poné tus cosas en orden porque te vas a morir. Y Ezequías lloró mucho, lloró tanto que se ve que Dios lo escuchó, le torció el brazo a Dios, y Dios dijo: bueno, está bien, a través del profeta Isaías, de nuevo le hizo: está bien. Dios te va a dar una nueva oportunidad de vida y te va a alargar la vida 15 años más. O sea, vos te vas a morir la semana que viene, pero ahora Dios dice que te va a dar 15 años más porque tanto lloraste y tanto clamaste que Dios te va a dar 15 años más de vida. Y Ezequías dijo: ¿cómo voy a saber yo que esto va a suceder? Y entonces Isaías le dijo: mira, cuando mires la sombra del sol, porque antes no había relojes como tenemos nosotros ahora, antes los relojes eran solares, ¿no? Entonces cuando vos veas que en vez de la sombra del sol adelantarse, retrocede, ahí vas a ver que es una señal milagrosa y sobrenatural, que es así, que Dios va a hacer esto con tu vida. Te va a sanar y te va a dar 15 años más. Y bueno, todos contentos, ¿no? En un momento igual Isaías le dice, un poquito más adelante: va a suceder que de todos modos, después de vos se van a levantar otros reyes que van a ser muy malos y finalmente van a colmar la paciencia de Dios y finalmente van a ser destruidos, van a ser llevados cautivos. Y Ezequías dijo algo así como: bueno, por lo menos mientras yo estoy vivo, está todo bien. Fíjense qué rey, ¿no? Qué egoísta. Mientras no pasen mis días, que suceda cuando tenga que suceder. Y sucedió cuando su hijo, que fue concebido en esos 15 años de gracia que Dios le dio, al tercer año se concibe su hijo Manasés, que es de quien vamos a hablar ahora, y ese hijo fue el peor rey que tuvo Judá. Fue tan malo que colmó, ¿no? Le llegó a Dios hasta la coronilla. Entonces, es importante conocer un poquito el trasfondo y vamos a leer algo en la Biblia. Este Manasés
fue el 12º rey de Judá, reinó 55 años, fue el rey que reinó más tiempo, el reinado más largo y más oscuro que tuvo Judá. Y dice así, está en 2 de Crónicas 33. Vamos a leer un poquito hoy a la noche. Tengo mis resabios de maestra de instituto bíblico, por eso me quedan las mañas, ¿no? Dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años, pero Manasés hizo lo malo delante de los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, edificó otros altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén estará mi nombre por siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la adivinación, la agorería y la hechicería. Además, consultó a médiums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y la puso en el templo de Dios, el lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo de Jerusalén, Bueno, ahí, vamos a la próxima. El próximo. Ahí, Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Qué importante que es conocer la Biblia. Qué importante es que a toda la experiencia que nosotros tenemos con Dios, aquí en estos hermosos cultos, en estos tiempos que buscamos al Señor, y que el Espíritu Santo toca nuestro corazón y toca nuestra mente, y algunas veces tenemos experiencias espirituales. Qué importante que podamos ponerle la otra pata y equilibrar todo eso con conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña y no nos deja desviarnos. Y muchas veces nos enseña a través de historias como estas, que todas las historias que están en la Biblia tienen enseñanzas. Con esas enseñanzas nosotros vamos creando, o el Señor va creando en nosotros un marco de referencia que nos ayuda a conocer a Dios, lo que siente Dios, lo que piensa Dios, qué cosas Dios odia, qué cosas Dios ama. Y esas cosas las sabemos cuando nosotros leemos la Biblia y cuando la estudiamos. Así que se nos dice de este rey Manasés, tenía un prontuario. Dice que hizo lo malo, que fue más idólatra, peor que las naciones que estaban alrededor de Israel, que se postró, dice, ante todos los astros. No dejó ni uno, o sea, si había alguna cosa que pasaba volando y que no era Dios, pero que a él le parecía que era, ¿no? ¿Vieron gente que cree en todo? ¿Viste? Todo lo que se pone de moda, todo lo que anda por ahí. Yo, quiero saber qué es. Yo tenía una compañera de la secundaria que era así. Todo lo raro que andaba volando por ahí, todo lo que hablaban en los canales, ¿no? De cosas raras, ella todo quería saber y quería... Bueno, este rey Manasés hizo todo eso. Construyó altares dentro del templo de Dios. Profanó, eso era profanar el templo de Dios. Es como si nosotros ahora acá, en nuestro auditorio que el Señor nos da para adorar su nombre, viniéramos un día y hiciéramos un culto umbanda, ¿no? Y trajéramos velas rojas y trajéramos gallinas, las matamos, traemos los pochoclos y hacemos todo, ¿no? Un culto pagano en el altar que había sido consagrado para Dios. Eso hizo Manasés. Hay otras cosas más que hizo Manasés también. Dice que sacrificó a sus hijos, los hizo pasar por fuego, los sacrificó a otro dios que existía en ese momento, Dios con minúscula, que se llamaba Moloch, y que ese Dios requería sacrificios de niños y derramamiento de sangre de niños. Y él sacrificó a sus propios hijos, no a los hijos del vecino o de los súbditos de él como rey, a sus propios hijos los sacrificó a este Dios Moloch. ¿Qué buscaba Manasés con todo esto?
¿Qué estaba buscando? ¿Qué bendición estaba buscando? ¿Qué fuerza sobrenatural? ¿Qué poder estaba buscando conseguir que Dios que no lo estaba pudiendo encontrar en Dios como para hacer todas estas cosas, ¿no? Y dice que en vez de consultó a médiums y a espiritistas y tenía profetas como Isaías, que era un re profeta, Isaías tenía un televisor y te decía todo lo que iba a pasar, pero en vez de buscar a los profetas de Dios, buscó a los espiritistas, a los médiums, a aquellos que adivinaban, pero no con el poder de Dios. Y dice por ahí, ofendió continuamente al Señor, continuamente, día tras día hacía cosas que hacían ofender y doler el corazón del Señor. Y dice que hizo descarriar a los habitantes de Judá. La tradición, no la Biblia, pero la tradición, el Talmud babilónico, dice que se cree que es muy ampliamente aceptado, que fue él quien mató al profeta Isaías. El profeta Isaías, dice también la tradición, que murió aserrado al medio. Por ahí en el libro de Hebreos, cuando habla de la galería de los héroes de la fe, dice que algunos resistieron a leones, fueron echados en fosos de leones, algunos pasaron por el fuego, algunos hicieron esto. Por la fe, algunos fueron aserrados y ese fue el final del profeta Isaías, un profeta de Dios. Y se dice que fue Manasés el que lo asesinó de esta manera. ¿Por qué? Probablemente Isaías le daba palabra y le decía que todo lo que él estaba haciendo estaba mal y que iba a venir el juicio y que iba a venir la destrucción. Entonces se lo sacó de encima a Isaías también. Dice por ahí en el libro de Segunda de Reyes que fue un rey que derramó mucha sangre. Y vos decís, hasta acá de esto no se vuelve. De todo esto que hizo este rey Manasés, de esto no se vuelve. ¿Sabes que sí? Vamos a ver cómo sigue la historia. Dice así, versículo 11. Por eso el Señor, que se hartó de Manasés y la maldad llegó a la presencia de Dios, envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. O sea, el rey, el que era como el sumum de todo, fue humillado y fue llevado cautivo, caminando, no es que lo pusieron en un avión, lo llevaron caminando hasta Babilonia, encerrado con sus manos con cadenas y con garfios. Y dice, y estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados. Ahí no se acordó ni de los brujos, ni de los médium, ni de los espiritistas, ni de Moloch. Ahí dice que le prendió la lamparita y se acordó de Dios. Y le imploró al Señor, al Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente se humilló ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Alguien diría, como decía yo hace un momento, de eso no se vuelve, del estado de maldad. Es como si uno hoy prendiera el noticiero y vieras, ¿no?, la historia de un asesino serial, de una persona que está en mucha oscuridad, una persona que está muy endemoniado, que no tiene control de su mente, que ha hecho muchas cosas malas. Quizás te venga algún caso a la mente, decir, esta persona... No hay arrepentimiento para esta, no hay perdón de Dios, ¿no? Esa frase que usamos, no hay perdón de Dios. Pero ¿sabés que sí? ¿Sabés que la Biblia nos habla de que el arrepentimiento profundo es una llave que puede abrir una puerta que estuvo cerrada por generaciones? Y una puerta para pasar de la maldición a la bendición, porque tenemos un Dios misericordioso. Y tal vez vos decís, yo no sé, no me identifico tanto con esta historia, porque yo la verdad no sacrifiqué a mis hijos por fuego, no mandé a matar a ningún profeta, no adoré a los astros del cielo, no hice nada de eso. Pero Dios quiere que de todos modos esta palabra nos hable, porque siempre en nuestra vida hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, podemos arrepentirnos. Yo decía hoy a la mañana, la palabra arrepentimiento debería estar más en nuestros labios.
debería ser más parte de nuestra vida. Muchas veces la palabra arrepentimiento tiene una connotación de debilidad, de alguien que no sabe lo que hace, de alguien que cometió un error, de que no tiene control sobre su vida. Por eso tantas personas dicen, yo no me arrepiento de nada. Mal por vos que no te arrepentís de nada, ojalá te arrepintieras, porque si te arrepintieras, descubrirías la llave a las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que se humillan, como se humilló inesperadamente este malísimo rey que fue Manasés. Entonces dice que desde ese momento que él se humilló, hubo un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. En inglés se dice turning point, un giro en la narrativa, algo que no se esperaba y que de golpe cambia completamente. Y esto tiene todo que ver con la palabra arrepentimiento. Dice, sigue así la historia, unos versículos más seguimos, para ver cómo termina la historia. Dice, después de esto, Manasés construyó una alta muralla. Y a mí, esto que está entre corchetes lo agregué yo, puso límites. No solamente se defendió, pero también se separó de aquellas naciones que estaban alrededor y con las cuales él una y otra vez trastabillaba y caía. Construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón, en el valle, hasta la puerta de los pescados y rodeaba Ofel. Además, colocó comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros. La vio Manasés, sacó del templo del Señor todos los dioses extranjeros y el ídolo que él mismo había hecho y lo había puesto en el altar, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque se los ofrecían al Señor su Dios. Había sido tanto el mal que Manasés había hecho, por eso cuando nosotros somos líderes de alguna forma, no solamente porque tengamos un cargo, un nombramiento, cuando nosotros tenemos personas a las cuales nuestra vida es de inspiración o es de guía, y nosotros nos descarriamos, el castigo de parte de Dios, la consecuencia de nuestro pecado, viene de una manera más fuerte, porque no solamente estamos afectándonos nosotros, sino que estamos haciendo descarriar a todos los demás. Así que cuando vino Manasés y se arrepintió, y él realmente tuvo un cambio de actitud, y Dios le permitió volver, y cuando él volvió, hizo cosas. Y esto es lo que quiero enfatizar un poco en esta noche, que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, tiene una connotación muy práctica, no solamente emocional, no solamente mental, no solamente arrepentirnos es llorar, sino que arrepentirnos tiene mucho que ver con cambio de actitud. En el hebreo, el idioma que fue escrito la mayor parte del Antiguo Testamento, hay una palabra que se usa para arrepentimiento. Nosotros hoy en día, cuando queremos saber qué significa una palabra, vamos al diccionario, ¿no? Tenemos en línea el diccionario de la Real Academia Española, o tenemos el pequeño Larousse ilustrado, ese era de mi época de primaria. ¿Cuántos tuvieron el pequeño Larousse ilustrado? Se están delatando por acá. Los jóvenes más 50. Cuando nosotros queremos saber lo que significa una palabra, vamos al diccionario. El diccionario nos presenta una definición y nos dice lo que significa esa palabra. ¿Sabes cómo hacían en la antigüedad para saber lo que significaba una palabra? No tenían diccionario. Tenían imágenes que describían lo que esa palabra significaba. ¿Y sabes cómo se describía la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento se describía con esta imagen. Esto significaba arrepentimiento.
significaba cambio de oración, de dirección, perdón. Cambio de dirección. Iba en una dirección y cuando viene a mi vida la convicción de que no estoy agradando a Dios o que no estoy haciendo algo bien, es un cambio, ¿sí? No dice la Biblia en ningún momento que arrepentimiento tiene que ver con llorar, aunque puede ser que lloremos porque nos damos cuenta que hicimos algo malo, que nos dañó a nosotros y que dañó a otros o que dañó a Dios. Pero arrepentimiento tiene más que ver con lo que hago que con lo que siento. Tiene más que ver con cómo lo plasmo en un cambio de actitud en mi vida que con toda la espuma que yo pueda hacer. En el hebreo es la palabra shuv, cambio de dirección, mente y corazón. Literalmente es pegar la vuelta, literalmente. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, era una palabra que nos suena un poco más conocido, que es metanoia. La palabra metanoia, que tiene que ver con esto también, con cambio de mente. Como cambia mi mente, como cambian mis pensamientos, cambian mis actos. Cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de actuar. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Creo que tenemos un cuadrito, que yo hice un cuadrito por ahí. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Nosotros muchas veces en nuestro idioma usamos de manera intercambiable la palabra arrepentimiento cuando en realidad queremos decir que lamentamos algo o que nos remuerde algo, pero no quiere decir exactamente lo mismo. Arrepentimiento significa cambio de actitud y deseo de reparación. Es concretamente práctico y tangible, como lo fue en la vida de Manasés, que hizo esto, y el día que él tuvo convicción le suplicó a Dios, se arrepintió, no sé si lloró o no lloró, eso no lo dice la Biblia, pero dice que se humilló profundamente y que se arrepintió, y que después, cuando volvió a Jerusalén, hizo todo lo contrario a lo que había hecho antes. Eso es arrepentimiento. Y nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que traicionó a Jesús, que lo negó, que Jesús le había dicho, vos me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él le ha dicho, no, Señor, yo nunca te voy a negar. Y dice que cuando el gallo cantó y él ya lo había negado 3 veces, él tuvo esta luz y dice que él lloró amargamente. Pero después de llorar amargamente porque se dio cuenta que él había defraudado a quien más amaba, que era Jesús, tuvo una luz de arrepentimiento, pudo perdonarse a sí mismo, pudo recibir el perdón de Dios y pudo levantarse y ser el gran apóstol Pedro, del cual nosotros disfrutamos hoy en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Porque él se arrepintió, porque él aceptó el perdón de Dios, porque él se humilló, él se perdonó a sí mismo y pudo continuar con su historia. Del otro lado lo tenemos a Judas, que tuvo remordimiento, también traicionó a Jesús, igual que Pedro lo había traicionado. También negó a Jesús, también entregó a Jesús, pero él tuvo un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa no es lo mismo que arrepentimiento. Y como no tuvo la humildad para arrepentirse y para recibir el perdón de Jesús, que ¿lo hubiera perdonado Jesús? Lo hubiera perdonado, seguramente que sí. Seguramente no, ciertamente que sí lo hubiera perdonado. Como no tuvo la humildad de arrepentirse y de perdonarse a sí mismo y de aceptar el perdón de Dios, terminó ahorcándose y muriendo, y finalmente fue reemplazado por otro apóstol más. Entonces, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Y quiero que veamos un versículo bíblico que nos lo muestra bien clarito. En inglés hay 2 palabras que se usan mucho y están más diferenciadas. Una es repent y la otra es regret. Arrepentirse y lamentarse de algo. Hay un versículo hermoso que nos grafica.
dice así: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento para salvación, pero de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, que es el remordimiento, produce muerte. Eso lo puse yo, lo que está entre corchetes no está en la Biblia, lo puse yo. Produce muerte. La Biblia lo deja bien en claro. La tristeza que viene de Dios cuando nosotros pecamos. ¿Recordás alguna vez que hayas pecado contra Dios y que hayas llorado mucho porque pecaste? Alguien que me haga así me dice sí. Alguna vez sentí mucho dolor en mi corazón porque supe que le había fallado a Dios y lloré mucho porque le fallé a Dios. Pero esa tristeza que viene de parte de Dios, en donde también actúa el Espíritu Santo dándonos convicción de pecado, y nosotros por nuestro lado nos dejamos convencer por eso, esa tristeza es pasajera, porque yo me arrepiento, yo recibo el perdón de Dios y después el Señor me lleva a un nivel más alto. Y esa tristeza produce salvación, produce crecimiento, produce conocer la gracia. Cuando nosotros nunca pecamos, nunca conocemos la gracia. Pero cuando pecamos fuerte, le fallamos a Dios y realmente lloramos porque decimos, le fallé a Dios en esto, negué a Dios o hice lo malo delante de Dios y realmente siento dolor en mi corazón, siento el dolor que Dios siente. Y ahí recibimos la gracia. Entonces el apóstol Pablo en un momento dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a agarrar y a empezar a pecar? ¿Así siempre puedo experimentar la gracia? No, no es la idea, no se trata de eso. Pero qué bueno que de vez en cuando pequemos, qué bueno que de vez en cuando pequemos, digo yo. Porque muchas veces no conoceríamos la gracia. Ojo que lo que estoy diciendo es bravo, ¿eh? Qué bueno que pequemos y que Dios nos permita experimentar su gracia. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Voy a salir de acá y voy a ir a pecar para experimentar la gracia? No, dice el apóstol. Quédate tranquilo que igual solito vas a pecar, no tenés que ir a buscarlo. Y cuando eso suceda, qué bueno que si te humillás, qué bueno que si te arrepentís, vas a poder abrazar la gracia de una forma que nunca la hubieras podido abrazar si hubieras sido perfectito o perfectita. Como Pedro no fue perfectito y se la recontramandó y después conoció el amor de Dios de primera mano y se levantó y pudo tener una vida de conocer y de predicar el amor del Señor. Pero la otra tristeza, la tristeza que según el mundo solamente trae remordimiento, solamente trae sensación de culpa, pero no trae arrepentimiento. ¿Y cuál creen ustedes que es el ingrediente faltante? Mientras yo tomo agua. ¿Cuál es el ingrediente faltante? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? ¿Qué está faltando de este lado que no me puedo arrepentir? Convicción, orgullo, ahí está. El orgullo o el ingrediente faltante es la humildad o el ingrediente sobrante es el orgullo. Cuando una persona dice yo no tengo nada de que arrepentirme en mi vida, volvería a cometer los mismos errores, pero lo dice con orgullo, nunca va a poder descubrir esa llave, la llave de la bendición, la llave del arrepentimiento, que es la llave que abre la puerta de la bendición. Yo voy terminando, nomás quiero terminar con un par de reflexiones más. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace entonces en esta noche? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros con esta palabra? Que podamos nosotros arrepentirnos. Y quizás vos decís, ¿arrepentirme de qué? Yo no fui tan mala como Manasés, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo como un montón de cosas de las que arrepentirme. Si yo giro el reflector que muchas veces apunta a los demás, donde yo puedo ver los errores de los demás, donde puedo ver los defectos de los demás, y giro ese reflector y le pido al Espíritu Santo que Él me muestre en mi vida, seguramente voy a ver que sí tengo cosas de que arrepentirme.
Todos nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos. Si no llegamos a ese estado de arrepentimiento es porque lo que nos falta es humildad y lo que nos sobra es orgullo. Pero todos nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos. Y qué bueno que las tengamos. Todos nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. Nos hemos equivocado. Todos nosotros hemos dañado a alguien, hemos dicho palabras sin pensar, hemos actuado precipitadamente, quizás por un impulso, sin pensar, sin recibir la guía del Señor. Todos nosotros hemos ofendido a Dios, de hecho, como raza humana. Y qué bueno que el arrepentimiento sea no solamente un acto en nuestra vida o un hecho en nuestra vida, sino un estado. El arrepentimiento es más que un hecho, el arrepentimiento es un estilo de vida, es un estado. Quiero leer 2 o 3 cosas y yo creo que el Señor nos está hablando. Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. No solamente dijo el reino de los cielos está cerca, dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos arrepentimos, por más que el reino de los cielos esté al lado mío, no voy a poder entrar al reino de los cielos porque me falta la llave del arrepentimiento. Jesús dijo lo mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro dijo: arrepiéntanse y conviértanse. Esta me gusta más. Arrepiéntanse y conviértanse, en Hechos 3:19. Y también dijo: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en 1 de Pedro 3:9. Pablo dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La Biblia constantemente nos está haciendo un llamado a arrepentirnos, un llamado a buscar al Señor. Por lo cual el arrepentimiento, la contrición, es un estilo de vida. La palabra dice, David después de que pecó, que la embarró mal en su vida, pecando contra Dios, tomando a una mujer que estaba casada, mandando a matar al marido, se la remandó David. Y cuando se arrepintió, él dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El arrepentimiento es un estado, no es una acción. El arrepentimiento es una condición. Es una condición, no es un acto. Si bien es el acto en el que yo me vuelvo, doy vuelta y voy en el sentido contrario al que venía, también el arrepentimiento es un estado del corazón. El arrepentimiento es una forma de vivir, buscando que el Señor nos hable, buscando, no hostigándonos, no revolviendo el tacho de basura para ver qué encuentro. Tampoco esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que estemos revolviendo el tacho de basura a ver qué tenemos de malo. Pero sí es una actitud del corazón, de Señor, si en algo te ofendo, si en algo estoy haciendo algo que te entristece, Señor, que tu Espíritu Santo me dé convicción para que yo pueda arrepentirme como Manasés y pueda ser restaurada o restaurado y pueda ser llevado a un lugar un poco más alto que el que estaba antes. Entonces el Señor nos está enseñando en esta noche a través de la palabra, y yo quiero que esto salga de acá y pase acá, el camino más largo. El camino más largo es el camino de que la palabra de Dios pasa de nuestra mente a nuestro corazón, y ahí decidimos humillarnos delante del Señor, arrepentirnos de nuestra desobediencia en el área que el Señor nos esté dando convicción. Decidimos tener una búsqueda profunda, un estilo de vida de humildad y un estilo de vida de arrepentimiento. Amén. Quizás vos quieras hacer esa oración en esta noche, quieras aplicar esta palabra, quieras dar vuelta el reflector que a veces ponemos para iluminar a los demás, girarlo y decirle: Señor, ilumíname a mí. Yo quiero ver mi corazón. Y si hay algo de lo que tengo que arrepentirme, yo me quiero arrepentir, porque es de sabios arrepentirnos. Y es de necios y de obstinados seguir sosteniendo nuestros errores. Gracias, Señor.